Hola amigos, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora van a estar mirándome, van a estar mirando este video. Estamos en pleno otoño en esta hermosa ciudad de San Felipe. La verdad es que se ve un lindo sol, pero el sol no se condice con el frío que hace en estos instantes. Está bastante helado y me acabo de sacar el gorrito para que no me tape la cara, así que se me va a enfriar mi hermosa cabellera. Bien, quería compartir una palabra con ustedes. Creo que el Señor ha estado hablando, y cuando el Señor habla no podemos quedarnos callados. Yo no quiero quedarme callado con esto, no quiero guardármelo tampoco. Es una palabra que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. No lo voy a leer todo, voy a leer algunas partes solamente de este pasaje. El tema de hoy se llama Levántate y come. Levántate y come. Y como les dije, voy a leer algunos pasajes, no voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, y vamos a leer lo esencial. Usted puede leerlo completo para que se haga una idea, ¿cierto? Se haga el contexto de lo que estoy compartiendo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. Usted ahí lo ve completo, yo voy a leer solamente algunos. Elías tuvo miedo y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beersheba de Judá, dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino, y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. El versículo 1 de este capítulo 19, como si usted lo lee completo se va a dar cuenta, ¿cierto? Como les dije anteriormente, del contexto, nos dice que Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Anteriormente, en el capítulo 18, ¿cierto? Elías había cortado la cabeza de los profetas de Baal, ¿cierto? Que había hecho todo un ejercicio ahí Elías, ¿cierto? Para que ellos pudieran demostrar cuál era el Dios verdadero, si era el Dios de los Baales, ¿cierto? Que un Dios cananeo, un Dios de origen cananeo, en realidad es más antiguo. Pero Elías les dice: bueno, ¿quién es el Dios verdadero? Mostrémoslo. Y hace todo un ritual ahí, ¿cierto?, en que había que poner el sacrificio. El sacrificio eran animales, ¿cierto?, que eran asesinados y puestos ahí encima para ofrecerlos como ofrenda a los dioses. Pero una particularidad que pone Elías, o una condición que pone Elías, es que no se le iba a encender fuego, sino que los dioses, el que fuera Dios verdadero, iba a encender el fuego. Así que están muchas horas ahí los sacerdotes de Baal, que eran alrededor de 400, rogando, implorando a sus dioses. Baal, qué sé yo, todo eso ahí. Se hacían cortes en el cuerpo, así, en los brazos, sangraban por todas partes, suplicando que Baal encendiera el fuego, lo que no aconteció. Entonces, cuando le toca el turno a Elías, ¿cierto?, dice: prepara el altar. Y el altar estaba en ruinas, el altar de Dios estaba en ruinas. Y esto es interesante, es una nota interesante cuando el altar está en ruinas. Sería un buen tema para predicar. Y pone los animales del sacrificio encima, y luego pide que le pongan agua. Y otra vez hasta que el agua ya empieza a rebalsar por todas partes, y él ora al Dios del cielo. Y
Y bueno, viene fuego del cielo y consume no solamente los animales del sacrificio, sino que consume las piedras, consume el agua, consume todo. Y posteriormente el pueblo ahí se dio cuenta de quién era el Dios verdadero en primer lugar, y luego, cierto, Elías procede a cortarle la cabeza a los sacerdotes engañadores de Baal que tenían al pueblo, a la nación engañada. Y como la reina Jezabel, cierto, era seguidora de este culto, cuando su esposo, el rey Acab, un poco cobarde este rey, ¿cierto? Vemos de que en vez de él tomar una acción, va y le dice a su esposa, ¿sí? Oye, mijita, ¿sabes qué es lo que pasó con Elías? Elías le cortó la cabeza a los sacerdotes de Baal. Y esto hace de que Jezabel, que era una mujer muy poderosa, se enfurezca y ordena a Elías le manda a decir a Elías, cierto, que así como él le cortó la cabeza a sus sacerdotes de Baal, así mismo iba a ser ella con él. El mensajero llega hasta donde está Elías, cierto, y le comunica el mensaje de la reina. En pocas palabras le está diciendo: te voy a mandar a matar a espada de la misma manera que tú has hecho con mis profetas de Baal. Y todos sabían que cuando la reina Jezabel hablaba, lo hacía en serio. Ahora, el profeta de Dios, que no tuvo miedo cuando se enfrentó a cientos de enemigos, ahora tiene miedo de esta reina impía, esta reina que no tiene nada que ver con Dios, con el Dios al cual adoraba Elías. El versículo 3 dice: entonces él tuvo miedo. Ahora, muchos comentaristas pueden recalcar, muchos estudiosos pueden decir que hubiera sido importante que Elías no hubiera escapado, no se hubiera arrancado. Ahora, el argumento es que cuando hay una revolución espiritual, un avivamiento como el que tendría que haber habido después que cayó fuego del cielo, porque fue literal, eso fue lo que ocurrió, cayó fuego del cielo. Hubiera sido muy importante que él permaneciera en el mismo lugar. Y quizás hasta el mismo al rey Acab habría cambiado de opinión. Pero la verdad es que si ni Acab ni Jezabel se convirtieron por el milagro del fuego del cielo, difícilmente iba a pasar algo distinto si él se quedaba ahí, ¿no? Ahora, Dios nos permite ver la intimidad del alma de un hombre que ha pasado por grandes pruebas y sufrimiento. Muchos lo consideran fuerte, severo, quizás demasiado duro, pero Elías no era un hombre a prueba de balas, como decimos nosotros. Qué fácil es decir que Elías no tuvo espíritu de mártir, no se la pudo. Ahora, es cierto que la fe disminuyó, pero probablemente a nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Observemos la guerra psicológica de Jezabel. La reina podría haber enviado varios soldados para matar al profeta. Aparentemente esto no hubiera sido muy difícil. Era la reina, en vez de mandarle un mensaje, mejor manda a los soldados: ¿saben qué? Tráiganme la cabeza de Elías. Pero esto habría generado un tumulto, habría generado un problema con el pueblo. Después de todo, el pueblo había visto que Dios le había respondido a Elías, enviando fuego del cielo. En vez de eso, le manda un mensajero para prevenirlo. Mañana, dice, a esta hora te vamos a matar. Ahora, es interesante porque la idea del peligro comienza a trabajar en la mente de Elías, debilitando su fe. En gran medida nos parecemos mucho a Elías. ¿Cuántas veces después de una victoria que se deseaba por largo tiempo, la depresión psicológica empieza a revolotear sobre nosotros? Por el momento parecería que Jezabel tiene éxito y Elías huye, tuvo miedo, vio el peligro, pensó en el peligro, desayunó, almorzó, cenó con el peligro y después se lo llevó a dormir con él.
tiene pesadillas con Jezabel y no puede ver a Dios en su trono. Así que Elías decide huir. Un día de camino en el desierto son entre 15 a 30 kilómetros. Si el terreno es dificultoso, la distancia sería menor. Estamos hablando del lugar montañoso, no estamos hablando de un desierto plano, así, no. Estamos hablando de montaña, ¿cierto? Un lugar muy seco. Así que la distancia puede ser menor. Y ahora encontramos al profeta durmiendo debajo de un árbol. De pronto siente que alguien le toca y una voz le manda levantarse y comer. El ángel no lo regaña, sino que lo despierta y le ordena alimentarse. Elías mira hacia el lado, ¿cierto? Y ve en dirección a su cabecera, miró para el lado, vio al ladito, ¿cierto? Una torta cocida sobre las brasas, una tortilla, diríamos nosotros, ¿cierto? Una tortilla de rescoldo, como diríamos en nuestro país, ¿cierto? Es una tortilla que se pone en la brasa, en la ceniza, y ahí se prepara y queda, pero muy rico. Y una vasija de agua. Elías no protesta, se alimenta y vuelve a dormir. Tiene tanto sueño que no puede mantener sus ojos abiertos. Está totalmente cansado. Pero el enviado celestial lo toca nuevamente y con voz clara y terminante le insiste: levántate, come, porque te espera un largo viaje. A veces nosotros, como Elías, creemos que todo se acabó, todo se terminó, hasta aquí nomás llego, que ya no servimos para nada. A mí me ha pasado varias veces esto, que nunca podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces sentimos que no podemos más, y sin duda las circunstancias por las que atravesamos pueden llegar a ser muy duras. Pero cuando Elías llega a este punto, Dios le muestra varias cosas. La persona deprimida piensa que está en un túnel oscuro y sin salida. Yo recuerdo, sentía, una época en que estuve muy deprimido, sentía que caminaba y había muros de ladrillos a mí. Esto es lo que yo percibía, lo que yo sentía, que caminaba y había muros, y estos muros cada vez se iban estrechando más, cada vez se iban, y haciéndome imposible avanzar, devolverme y moverme hacia cualquier parte. Era un camino estrecho que no tenía salida, aparentemente por ninguna parte. Sí había una salida, y que después reflexioné en eso, porque cuando yo miraba hacia arriba de ese muro veía el cielo, había una salida. Para él la vida no tiene más sentido por delante, no hay más que hacer, no hay nada más por delante. En el caso de Elías, el Señor lo anima por medio de su ángel, indicándole que no ha llegado al final de su camino, sino que Dios tiene aún algo por delante para él. Dios quiere mostrarle una segunda enseñanza al profeta. Las palabras que le dice el ángel, ¿cierto? Son: el camino que te espera es demasiado largo para ti. Y esto revela que Dios, en primer lugar, conoce nuestras limitaciones, y esto es importante. Dios reconoce nuestras limitaciones, no nos abandona. Recuerdo, había un pastor amigo, decía que la vida del creyente no podía ser una línea recta. No era una línea recta por nuestra condición de seres humanos, sino que era como las ondas, ya, donde teníamos momentos altos como también momentos bajos. Ahora, lo importante de esto es que Dios reconoce nuestras limitaciones. De hecho, Él vino a ser como uno de nosotros, en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Él nos conoce tanto en nuestras limitaciones como en nuestros defectos y en nuestras debilidades, como también en nuestras fortalezas. Por lo tanto,
En todo esto es importante también reconocer de que Él no nos abandona. Aun cuando estemos allá arriba, bueno, estamos con Él, aleluya, estamos contentos, felices, mira la obra del Señor, cómo se, gracias, mira el Espíritu Santo, cómo se mueve. Pero también en los momentos bajos, en los momentos en que sentimos que nada vale la pena, que estamos cansados, que no tenemos fuerzas, que vivimos por inercia, que transitamos por esta vida sin ningún propósito, sin ningún valor. Aún en esos momentos, Dios está con nosotros. Muchas veces nuestro sendero se hace muy difícil. Afrontamos obstáculos y conflictos. Nos han atacado y nos han dejado heridos emocionalmente. Debemos destacar que el Señor nunca le reprochó a Elías el hecho de que tuviera temor. Y esto es importante. Nunca en el Evangelio se nos ha dicho, recuerdo una de las cosas una de las primeras cosas que aprendí en mi vida cristiana o que me enseñaron fue que si yo creía en el Señor Jesús, todos mis problemas se iban a terminar. Después descubrí que no era así, que no era verdad. Al contrario, muchos problemas iban a aumentar y problemas nuevos iban a aparecer. Imagínense esos creyentes, los primeros creyentes, la primera iglesia. ¿Alguien les habrá dicho tus problemas van a terminar? Era difícil porque ellos veían de que muchos cristianos estaban siendo echados a los leones, eran quemados, echados al fuego, etcétera, distintos tipos de torturas. Una vez estudiábamos los distintos tipos de tortura que usaban los romanos y que usaron contra los primeros creyentes, y podríamos decir, bueno, sus problemas vinieron a terminar cuando murieron, pero antes tuvieron que sufrir todo lo sufrible. Pero hoy estamos aquí porque a pesar de todo eso el cristianismo prevaleció. No se puede decir de que Dios no estaba con ellos. Dios estaba con ellos y les ayudó a enfrentar esas dificultades, esas luchas, esos problemas. Como también Dios está con nosotros y nos permite afrontar los problemas que hoy estamos viviendo en nuestra condición. Los problemas no han terminado. No hemos sido puestos en una jaula de cristal para ser protegidos y librados de todo mal. No, sino que tenemos que aprender a luchar con estas dificultades de la mano de nuestro Dios. Quizá usted se pregunte por qué Elías llegó a estar tan deprimido que se quería morir. Las razones son múltiples. Si bien muy a menudo la depresión está asociada con fracasos, falta de trabajo, divorcio, fallecimientos. También lo está con episodios que llamaríamos de éxito, entre comillas. La victoria contra los sacerdotes paganos le ha costado mucho en su vida emocional. Elías mira la situación a su alrededor y ve una decadencia espiritual tremenda. El pueblo se ha dado a la idolatría. Estos son los factores externos o ambientales de la depresión. Luego tenemos factores internos, como la sensación de soledad, aislamiento e incomprensión. Nos sentimos incomprendidos, sentimos que hablamos y nadie nos entiende. Aparte de eso, nos sentimos solos. Estamos solos batallando contra el mundo. No sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido. Es una sensación. No digo que sea así, porque no es así. Es como nosotros nos sentimos. Hay una diferencia entre lo que es y lo que sentimos. Es diferente, son dos cosas distintas. Cuando a todo esto le agregamos el cansancio físico y probablemente la falta de alimentos o la mala alimentación, nos damos cuenta de que no se necesitan muchas gotas para rebalsar el vaso. Hasta este momento hemos visto que el Señor utiliza varios elementos para ayudar a Elías. Primero,
le envía un ángel. Luego le da un alimento muy especial. Tercero, le muestra que hay mucho por delante en su ofrece. Pero para eso debemos buscarlo. A través de la palabra, a través de su palabra, cierto, y a través de la oración. Buscar su rostro. Doblar nuestras rodillas, decirle, presentarle a Dios nuestra situación, aunque la hayamos presentado varias veces. Hay cosas que yo he presentado delante de Dios varias veces, como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mira, quítame esto, Señor. Y después de un tiempo, a veces un largo tiempo, en algunas ocasiones un largo tiempo, me he dado cuenta de que Dios ha ido quitando. O ha hecho cambios. Antes yo era muy silencioso, por ejemplo. Como me dijo un médico, me dijo, hay una parte externa y una parte interna. Me dijo, la procesión va por dentro. Y es verdad, yo guardaba todo. Y en tiempo a esta parte me he ido dando cuenta cómo Dios me ha permitido abrir mi corazón, principalmente a mi esposa. Y bueno, mi esposa es muy locuaz, ella es muy transparente también, no le cuesta mostrar sus estados de ánimo, sus situaciones. A mí me cuesta, todo para adentro. Pero he visto cómo Dios ha ido cambiando, ha ido tornando eso en mi vida, haciéndome más abierto. Me cuesta, pero en esa lucha estoy. Y esto después de mucha oración y de búsqueda. Dios sostiene nuestra esperanza. Nuestra fe se sustenta en la búsqueda del rostro de Dios. Y toda nuestra esperanza está sostenida en estos dos elementos, la palabra y la oración. Y esto es lo que finalmente va a romper el círculo de la depresión. Entonces, solo entonces vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios diciéndonos, levántate y come, porque largo camino te queda por recorrer. Aún hay mucho por hacer. Aún hay mucho en la cual podemos servir a Dios. Y hay mucho también en la cual, cierto, muchas personas están esperando por nosotros. Pero eso lo va a hacer nuestra oración y nuestra búsqueda de Dios. Levántate y come, porque largo camino te queda por recorrer. El Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra.